Hola, mi nombre es Edgar David Mota Acuña, curso el segundo cuatrimestre de la carrera de Mecatrónica en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Soy del grupo 203. En este video hablaré sobre los dispositivos de potencia de la materia de electrónica analógica. Dentro de los dispositivos electrónicos de potencia podemos citar los diodos, los transistores de potencia, el tiristor, así como otros derivados de estos, tales como los triac, diac, conmutador unilateral o SUS. ¿Qué es el SCR? Es un componente eléctrico de estado sólido de 3 terminales, que son anodo, que representa con la letra A, catodo con la letra K, y un electrodo de control denominado puerta G. Así como los diodos semiconductores del silicio, los SCR se construyen uniendo materiales semiconductores tipo P y semiconductores tipo N en uniones PN con la disposición PN-PN. El SCR es uno de los varios dispositivos semiconductores capaces de reaccionar como rápidos interruptores para conmutar corrientes de gran intensidad. Circuitos de disparo. Un circuito de disparo es un dispositivo electrónico utilizado en la fotografía para activar o disparar flashes externos o complementarios. Un circuito de disparo básico funciona sobre el principio de forma una conexión o circuito entre el flash externo y una fuente de disparo. Características del SCR. Es un interruptor casi ideal, soporta tensiones altas, es capaz de controlar grandes potencias, facilita contrahabilidad y relativa rapidez. ¿Cómo funciona? Como ya lo hemos mencionado anteriormente, existen muchas formas de hacerlo, sin embargo mencionamos algunas de las más importantes. Por medio de la luz artificial lo podemos hacer, y siempre cuando haya incidencia de luz en las uniones del SCR o tiristor. Cuando llega el silicio, las partes de electrones huecos aumentarán y de esta manera se activará este dispositivo. Aplicaciones del SCR. Unas cuantas aplicaciones del SCR pueden ser un interruptor estático, un sistema de control de fase, un cargador de baterías, un controlador de temperatura, un sistema de luces de emergencia. Parámetros eléctricos: máximo voltaje inverso de cebado, máximo voltaje directo sin cebado, máxima corriente directa permitida, máxima disposición de potencia entre el compuerta y cátodo, máximo voltaje o corriente requerida en la puerta G para el cebado, máximo voltaje o corriente requerida para mantener cebado el SCR. Características del diac, que son tensión de disparo, corriente de disparo, tensión de simetría, tensión de recuperación, dispersión de potencial. Explicación de su funcionamiento. El semiciclo positivo pasará por el triac siempre y cuando exista una señal de disparo en la compuerta. De igual forma, cuando el sentido de la corriente cambie, sucederá con el semiciclo negativo. Aplicaciones. Su versatilidad lo hace ideal para el control de corrientes alternas. Una de ellas es utilizado como interruptor estático, ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos, convenciéndolos y los relés. Funciona como interruptor electrónico y también a pila. Se utiliza triacs de baja potencia en muchas aplicaciones como atenuadores de luz. ¿Qué es el triac? Es un dispositivo semiconductor de 3 terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. ¿Cómo funciona un triac? El funcionamiento de este componente es bastante sencillo de comprender, ya que cuenta con 3 terminales, 2 anodos y una puerta, o mejor conocida en inglés como gate. En los anodos se coloca la corriente alterna junto con el elemento que se quiere controlar, ya sea un motor, una lámpara, un horno, etc. Puede ser cualquier cosa que funcione con corriente alterna. Por último, una vez que colocamos una corriente dentro de la terminal gate, este se activa para actuar como un interruptor cerrado. Para desactivarlo, basta con quitar la corriente de todo el circuito.
El funcionamiento del triac es muy parecido al de un transistor, ya que para activar estos componentes debes sobrepasar la corriente umbral a la terminal gate. Características. Una de las características es tensión de disparo, corriente de disparo, tensión de simetría, tensión de recuperación, dispersión potencial. El triac conmuta del modo de corte al nodo de conducción cuando se inyecta corriente a la compuerta. La corriente y la tensión de encendido disminuye con un aumento de temperatura y con el aumento de la tensión del bloqueo. Aplicaciones. Su versatilidad lo hace ideal para el control de corriente alterna. Una de ellas es una utilización como interruptor estático, ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos convencionales y los relés. Funciona como interruptor electrónico y también a pila. Parámetros de un triac. Es el máximo valor de una tensión admitida de tensión inversa sin que el triac se dañe. En general, en el gráfico de la temperatura en una función de la corriente. Es la corriente pico máxima que puede pasar a través del triac en esta de conducción. PGM, potencia pico de disparación de compuerta. Optocopladores, es un dispositivo de emisión y recuperación que funciona como interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. Tipos de optoacopladores. Tenemos el Darlington, el transistor, el switch trigger, el AC input, el triac driver. Características: aislamiento de alto voltaje, aislamiento de ruido, ganancia de corriente y tamaño de optocoplador. Funcionamiento. El funcionamiento teórico es muy sencillo. Todo comienza como una señal eléctrica enviando al emisor. Esto transforma dicha señal eléctrica en una señal óptima. Esta señal puede pasar libremente por la lámina que separa a los elementos y por último la señal óptica es recibida por el receptor para ser transformada nuevamente en una señal eléctrica. ¿Qué es un IGBT? Es un dispositivo semiconductor que se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia. El transistor IGBT es adecuado para velocidades de conmutación de hasta 10 Hz y ha sustituido al VGT en muchas aplicaciones. Se puede concebir en el IGBT como un transistor Darlington híbrido. Este es un dispositivo para la conmutación en sistemas de alta tensión. Funcionamiento. Cuando se les aplica un voltaje VGE a la puerta al IGBT, enciende inmediatamente la corriente del colector IC y es conducida, y el voltaje VC se va desde el valor de bloqueo hasta cero. La corriente IC persiste para el tiempo de encendido en que la señal en la puerta es aplicada. Para encender el IGBT, el terminal C debe ser polarizado positivamente con respecto a la terminal E. La señal es encendida, es un voltaje positivo VG que es aplicado a la puerta G. Aplicaciones. Es un dispositivo electrónico que generalmente se aplica a circuitos de potencia. Este es un dispositivo para la conmutación en sistemas de alta tensión. Y eso sería todo.